el Señor me estuvo hablando, no sé si debe ser porque ya no soy tan joven que no le entendí qué quería decir. Porque era para los jóvenes. Vamos a ir allá, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos se sienten jóvenes? Bueno, entonces la idea es que si no se siente joven, hoy día se pueda sentir, ¿sí? Que se pueda sentir joven. Claro, la idea es que vayamos rejuveneciendo, ¿sí? Nuestro interior tiene que ir rejuveneciendo, ¿sí? Entonces, la palabra que está en Eclesiastés para los jóvenes, y claro, yo siempre la entendí de una manera, creí que verdaderamente le hablaba solamente a los jóvenes, ¿sí? Y es obvio de que el Señor, puesto que ya no soy joven, y no por ofenderlos, pero no ministro joven, no se sienta ofendido. Aunque Carlitos me dice piba, ¿sí? Lo he obligado. El asunto es de que podamos saber de qué es lo que nos quiere revelar el Señor, ¿sí? Con esta palabra. Entonces vamos a leer este versículo 1, Eclesiastés 12:1, ¿sí? Fíjese cómo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Y sigue hablando. Y sigue hablando y da una serie de cosas que nos llevaría medio año a lo menos de prédicas para poder tratar de comprenderle al Señor las cosas, ¿sí?, que suceden en el resto de los versículos. En realidad siempre se le habló a los jóvenes con esta palabra, porque en realidad la idea es que los días malos que vienen, ¿sí?, justamente váyase al verso, creo que es el verso 7, a ver, 6 o 7 por allí. Usted verá que ahí dice, el 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? Entonces, sin lugar a duda, está hablando de que le dice a un joven, acordate de tu Creador porque vienen los días malos. No vas a ser joven toda la vida. Pensá en el mañana porque vienen días malos, ¿sí? Vienen días en los cuales no vas a tener el contentamiento que tiene un joven. Usted sabe que el joven se contenta de cualquier cosa, el joven tiene fuerzas para cualquier cosa, pero eso no siempre es así, ¿sí? Acuérdate, y sin lugar a duda, todo lo que habla que está en secretos y en misterios, tiene que ver con que a la larga, ¿sí?, el ser humano, fíjese, crea o no crea en Dios, el polvo al polvo y el espíritu a Dios, ¿sí? Y el espíritu a Dios. De ahí en más podríamos hacer una polémica, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde va tu alma? Sí, según la religión podríamos hacer una polémica en cuanto al alma. Pero nadie puede negar que el polvo va al polvo de nuevo, ¿sí? Pero fíjese, sin lugar a dudas el Señor tiene una palabra acá en misterios también, no solo para los jóvenes. Me refiero a los jóvenes cronológicamente hablando. Hay una palabra del Espíritu. Si bien hay una palabra para el joven de que se le acuerden los días de su juventud, siempre contemplando de que van a haber momentos en que lo va a necesitar a Dios desde otro lugar, ¿sí? Pero fíjese, yo quiero que usted y yo lo podamos ver a través de esta juventud en el Señor, ¿sí? Ya lo vamos a leer de nuevo en el trayecto de la prédica, lo vamos a ver porque nosotros podemos ver dentro de una iglesia, la iglesia del apóstol Juan, es obvio que él en medio de su congregación tiene a gente que son como niños, gente joven y gente ya madura,
¿sí? Él distingue esos 3 niveles de creyentes. Es lógico, es notable, una persona que recién viene llegando al Señor no tiene el mismo conocimiento, el mismo entendimiento que una persona madura, ¿sí? Entonces, dentro de los niveles espirituales está lo que se puede llamar juventud, ¿sí? Juventud en el Señor, porque tengo un tiempo, no todo el que debería tener, pero tengo un tiempo en el Señor, ¿sí? Ya lo vamos a leer, pero quiero que usted me entienda de que hay un tiempo en el Señor, un tiempo que se le llama juventud, ¿sí? Ahora fíjese, según el versículo dice, acuérdate, ¿sí? Acuérdate en los días de tu juventud. ¿Por qué? No me tengo que acordar en el resto del tiempo. No, es porque en el tiempo de la juventud lo voy a necesitar más que nunca. Así como en el plano natural, el joven va a necesitar de Dios, también en lo espiritual va a necesitarlo, de tal manera que se tiene que acordar. Se tiene que acordar, ¿sí? No dice que lo necesite o no, sino que se acuerde del Creador en los días de la juventud, antes que vengan los días malos y digas que no tienes en ellos contentamiento. Entonces yo quiero que usted pueda ver conmigo, vamos a ir al Salmo 77. En el Salmo 77 vamos a leer para que usted vea qué es lo que le suele pasar a un creyente. Por eso es que nos dice que nos acordemos, ¿sí?, en los días de nuestra juventud. Quiere decir que hay procesos en la vida del creyente que el hombre no sabe cómo acordarse de su Creador. Lo que nos quiere enseñar el Señor, me costó entenderle, pero lo que nos quiere enseñar el Señor es que nosotros aprendamos a acordarnos de Él. Puede que nos acordemos del Señor. Con el Salmo usted se va a dar cuenta que usted dirá, no, pero si yo no me olvido de Dios. Pero acordarse de Él como debe ser, puede que no nos acordemos. Fíjese, Salmo 77, le dije, ¿no? Vamos ahí. Dice, con mi voz clame a Dios clame y Él me escuchará. Desde el verso 2 voy a tomarlo. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios. ¿Sí? Lo vamos a ir leyendo de a poquito. Fíjese que el salmista dice, alzaba mis manos en las noches sin descanso, pero su alma, pregunto, ¿para qué lo buscaba? ¿Cómo puede ser que yo me ponga, Señor, bendito, Dios amado, y que mi alma rehúse el consuelo? ¿Le habrá pasado? Creo que es muy común en los días de nuestra juventud que nos pase de que nos esmeramos mucho corporalmente, levantando las manos, dice acá, pero nosotros podemos coger un cojín, arrodillarnos y Padre amado, te ruego en el nombre, y entrar en un acordarme, según yo, de Dios, pero que mi alma rehúse el consuelo. Ustedes saben que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces yo corporalmente puedo estar viniendo a la iglesia, puedo venir a las 6 de la mañana a orar, puedo estar hasta últimas horas de la noche, ¿sí? Yo creyendo que me estoy acordando de mi Creador en los días de mi juventud, pero que mi alma rehúse el consuelo que Él me quiere dar. Si yo me arrimo a mi Creador, es para que Él me consuele. La idea de Dios es de que mi alma no rehúse el consuelo. Ahora fíjese, si mi alma rehúsa el consuelo, ¿sí? Fíjese que Él dice, me acordaba de Dios,
¿sí? Me acordaba de Dios. Lo que nos quiere enseñar la palabra es de que no siempre nos sabemos acordar bien de Él. Me acordaba de Dios y me conmovía, estaba conmovido, ¿sí? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Acordarse se acuerda, pero se acuerda mal. Se está acordando, pero fíjese en qué posición se está acordando, quejándose. Me acordaba de Dios y me conmovía de acordarme de Dios. Me quejaba. Y con la queja, ¿qué hacía? Desmayaba el espíritu. Entonces su alma, que rehúsa consuelo, que sigue quejándose, que tiene una pila de cosas, ¿sí? Para en vez de llevarlas a Dios, para que Dios le consuele. La idea es que va a Dios, lo busca a Dios, levanta las manos a Dios, pero a la hora de la administración de Dios, rehúsa el consuelo. Sigue con la queja, y la queja lo que produce es que el espíritu se desmaya. No sé, mire, no sé si se hace el desmayado para no escucharla más al alma. Mira, me tiene harta de escucharle y mejor me hago el desmayado. En realidad, nosotros tenemos que saber que si somos tripartitos, la primera administración de Dios es a mi espíritu no puede estar desmayado. Cuando mi alma está quejosa, ¿sí? Y tiene una serie de cosas para decirle a Dios, mi espíritu está desmayado. No lo dude, que si usted está lleno de quejas, su espíritu no está latiendo como debe ser. ¿Sí? Pero se acuerda de Dios. ¿Sí? Lo dice el verso 3. Me acordaba de Dios, pero mal. Mal acordándose de Dios. Me gustaría que le pusiera el Strong, porque encontré en la quejabanza esa. Fíjese la palabra queja, es la 78. Allá. Es. Fíjese, esta queja es un meditar con queja, es un orar con queja y es un reflexionar con queja, es considerar con queja. Pero fíjese un poquito acá. No, léalo bien. ¿Acerca de alguien? ¿Con Dios? Distinto sería que la queja yo le dijera al Señor, mira, Señor, ¿por qué tantos años contigo y todavía estoy así? Pero las quejas no van para con uno. Tengo la lista de quejas de otros. No me estoy acordando bien en los días de mi juventud, ¿sí? Quítelo, vamos a seguir leyendo. Y vamos por el verso 3. Vamos al 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Quién no le dejaba pegar los ojos? ¿Dios? ¿Quién no le dejaba pegar los ojos? La queja. Y él le echa la culpa a Dios. Cuando la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, si no puede dormir, es por la queja. ¿Es por lo que considera? ¿Es por lo que está pensando? ¿Sí? Mayormente tiene que ver que hay otros de por medio. Hay terceros de por medio en la queja. Entonces vamos mal a Dios. Y yo puedo levantar mucho las manos, me puedo arrodillar y me pueden salir ampollas en la rodilla orando. Que estoy buscando mal a Dios, me estoy acordando mal de Él. Fíjese, de repente tiene una leve reflexión, ¿sí? Tiene una leve reflexión. Nosotros tenemos que aprender a tener estas leves reflexiones.
Después de decir que era Dios el que no lo dejaba dormir, ¿sí? Que por culpa de Dios prácticamente él no hablaba. Le dice el verso 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Va en un ascenso de las cosas. Fíjese que recién el espíritu estaba desmayado, ¿sí? Ahora fíjese cómo le cambia el espíritu al cambiar los recuerdos. Salimos con que me tengo que acordar de mi Creador, no de mis quejas. Me tengo que acordar de mi Creador en los días de mi juventud, ¿sí? No traerle el montón de quejas, ¿sí? Porque eso no solo no me deja dormir, desmaya mi espíritu, ¿sí? Por más alto que yo levante mis manos. Pero fíjese cómo le comienza a cambiar cuando él cambia el recuerdo. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Fíjese cómo se le empezó a ir el recuerdo un poco más lejos. Ya no se empezó a quejar de las personas que tiene alrededor. Hasta hace un momento él se estaba quejando de una serie de cosas y es obvio de que había gente de por medio en cuanto a la queja. Pero él de repente dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, ¿sí? De repente se empezó a acordar un poco mejor de las cosas. Usted sabe que un cántico es algo que fluye, que es algo novedoso, algo que le fluyó a él, ¿sí? A él le fluía en algún momento un cántico. ¿Cómo decía tengo un cántico nuevo? Lleno de alegría, lleno de gozo, ¿sí? Él de repente se empezó a acordar de que había cánticos en él y empezó a cambiar la meditación del corazón. Cuando empieza a cambiar el recuerdo, cambia la meditación y cambia el espíritu. El espíritu ya no está desmayado, el espíritu está... ¿Qué es lo que es inquirir? Empezar a escudriñar. El que tiene que aprender a escudriñar es mi espíritu. El que tiene que aprender a acordarse del Creador es el espíritu. Si mi espíritu se desmaya, no tiene cómo inquirir o cómo buscar. Y mi espíritu se desmaya cuando yo vivo meditando lo que no debo, cuando medito en quejas, que mayormente es con los demás. Pero fíjese qué diferencia, cómo se cambia la postura cuando yo en mi corazón comienzo a meditar otras cosas. Él empezó a acordarse de aquellos cánticos. Usted sabe que cuando nosotros entramos al Señor, no es lo mismo que cuando llevamos varios tiempos. Cuando recién entramos al Señor, todos los cantos me son maravillosos. Los hermanos, no sabe cómo son los hermanos. Un amor en ese lugar, cómo me han abrazado, me han contenido. Los cánticos maravillosos y canto de día y de noche. Ya después, ni Marcos Witt que venga a cantarme al oído, me despierta un cántico nuevo. Eso suele pasar cuando llevamos un tiempo en el Señor. Ya los cánticos no me suenan igual. Pero el problema no es solamente que ya las alabanzas no me suenan igual y ya no tengo ganas de alabar de la misma manera y a veces estoy pensando cuándo termina la alabanza. Deberíamos recuperar la alabanza. Y deberíamos recuperar la alabanza porque la alabanza no solamente son cánticos. La alabanza es todo lo que yo doy en agradecimiento a Dios. Si yo no soy ni siquiera capaz de darle gracias a Dios en medio de una alabanza, ¿qué voy a esperar de que lo manifieste desde otro lugar? Ni lo espere. Ni lo espere. Por eso va a tener que cambiar el cántico. Si yo cambio el cántico, si yo cambio aquello que puede expresar gozo y alegría dentro de mi ser y que sale de alguna manera fluyendo por mi boca,
no solo cambia mi espíritu y mi espíritu comienza a inquirir, sino que en esto que mi espíritu comienza a inquirir, yo me puedo ir más atrás en el recuerdo, que es justamente lo que nosotros necesitamos. Irnos más atrás en el recuerdo. Yo quiero que usted se lo guarde esto porque lo voy a usar enseguida. Consideraba los días desde el principio, de los años de los siglos. Necesito ir hasta ahí. No solo necesito recordar, ay, qué lindo cuando yo era chiquito en el Señor, contento que yo andaba. No veía la hora de bautizarme, no veía la hora de hacer esto y de hacer aquello y que me tuvieran en cuenta. No solo eso, sino que ir hasta los días del principio. Lo voy a necesitar. Me tengo que acordar de mi Creador. Fíjese que él de repente en esta meditación donde su espíritu ya comienza a inquirir, ¿qué es lo que necesitamos? Que nuestro espíritu no esté desmayado. Si nuestro espíritu está desmayado, no tenemos mucha esperanza. Necesitamos que nuestro espíritu comience a buscar. ¿Dónde va a buscar nuestro espíritu? ¿En dónde busca el espíritu? En la biblioteca. En la palabra. En la palabra. Yo tengo que buscar en la palabra. En la palabra el Señor va a devolver lo que mi espíritu necesita. Vale. Vamos a leer del 7 al 9. Fíjese, él se hace una serie de preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah significa un tiempo de silencio. Después de que se hace estas preguntas, él se queda como pensando. Y después de pensarla bien se contesta. Y dije, dígalo usted. Enfermedad mía es esto. Estoy enfermo. ¿Cómo puedo decir eso de mi Creador? Solamente si me considero un enfermo, puedo decir semejantes barbaridades. ¿Cómo puedo pensar de que mi Creador me va a abandonar? ¿Cómo puedo pensar que si mi Creador es el Dios del cual yo hice cánticos, me va a dejar perpetuamente sin la promesa? ¿Cómo puedo? Un enfermo. Un enfermo. Pero usted sabe que Jesús murió. Él sufrió por nuestros dolores y nuestras. Quizá usted siempre tomó ese versículo pensando de que eran sus dolores físicos y sus enfermedades físicas. El Señor murió por esta enfermedad. Este es el dolor más grande que sufre el planeta. El de pensar de que Dios lo ha olvidado. Y cree que Dios lo ha dejado y que Dios no se acuerda de él. Porque su espíritu no inquiere. Porque su espíritu no está latente, inquiriendo. Y no voy a volver a repetir por qué no está inquiriendo. Lo tiene ahí. Y si no, vuelve a escuchar la predica. Seguimos leyendo el Salmo 77:10. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, y sí, haré yo memoria de sus maravillas. Y ahora comienza a hablar de las maravillas. Pero tiene de repente un despertar y dice, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo me puede estar pasando esto? Y cambia la memoria. Cambia el recuerdo, que es lo que nosotros necesitamos. Cambiar la forma en que lo estamos recordando a Dios. Necesitamos aprender a recordarlo a Dios.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero si usted vuelve a leer esto que hemos leído, usted se dará cuenta de que él se está acordando mal. Él comienza en el verso 3 diciendo, me acordaba de Dios. Mal. Se acordaba de Dios, sí, levantaba las manos, pero se quejaba. Hacía mal las cosas y haciendo mal las cosas tengo la mala respuesta. Pero no porque Dios es malo conmigo, no porque Dios no me deja dormir, no porque Dios no cumple sus promesas, sino porque yo mismo me estoy afectando. Fíjese, si yo tengo el espíritu desmayado, si mi espíritu no está inquiriendo y las promesas las tengo allí, ¿cuándo voy a tener las promesas? Nunca. Me voy a ir al polvo y mi espíritu se va a ir a Dios, pero no a la misma gloria que tuve antes de que el mundo fuera. Me voy a ir sin penas ni gloria, pero a ninguna gloria. Porque me tengo que acordar de Él. Lo que yo me puedo acordar de Él está en la palabra. Pero sepa esto, a la palabra va el espíritu. El único que se alimenta, se nutre y puede inquirir en la palabra es el espíritu. Si yo a este lo tengo desmayado, no crea, porque con la palabra no se puede sacar mucho. Perdón, con el alma no se puede sacar mucho. Porque el alma mira con estos ojos, con estos oídos, y eso se interpreta con el espíritu. Son palabras que son espíritu y son vida. Dan la vida desde el espíritu. Entonces vamos a necesitar ir a mi Creador en los días de mi juventud. Y cambiando el recordatorio como este lo hizo. Fíjese que este lo hizo de una buena manera. De repente se dio cuenta y dice, es una enfermedad mía esto. Estoy enfermo. Pero qué bueno que volvemos a citar, Jesús murió por los enfermos. ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo en la cruz? Dijo algo que nos es propicio para redimir esto. Él dijo, ¿cómo? ¿No? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él redime con esa frase el desamparo. El apóstol nos enseñó no hace mucho que Jesús redimía en la cruz el desamparo. El desamparo es el mayor problema de la humanidad, porque el desamparo lo sufren los creyentes. Nadie puede decir Dios me abandonó si no cree en Dios. El desamparo lo sufren los creyentes. El desamparo lo sufren los hombres del púlpito. El desamparo lo sufren muchos hombres. Por eso es que Jesús tenía que redimir esa área. Un hombre, si se siente desamparado, no tiene más esperanza. Si un hombre se siente de que Dios lo desamparó, ¿qué le puede decir a los otros? ¿Qué vida le puede dar a los otros? Fíjese, vamos a ir, ahora lo voy a llevar a que miremos al joven. Primera de Juan. Vamos a mirar al joven dentro de la congregación, ¿sí? Vamos a mirar al joven dentro de la congregación. (2:14) Primera de Juan 2:14. Vale. En este versículo, vamos a leer el 13. El apóstol Juan, esta es la iglesia del apóstol Juan. El apóstol Juan le escribe, dice, os escribo, ahí están, sí, ahí están los hijitos también. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque habéis conocido al Padre, ¿sí? Entonces, hay 3 niveles dentro de las iglesias, ¿sí? Algunos pequeñitos, algunos pequeñitos que si me pone el verso anterior, póngame el 12. A ver, fíjese ese. Os escribo a vosotros, hijitos, ¿sí? Los más pequeños, porque vuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Entonces, con que el hijito, el pequeño, el que recién comienza, conozca solamente que Dios le ha perdonado los pecados, es suficiente, ¿sí? Es el nivel que necesita, Dios me ha perdonado. Todavía no sabe ni la cantidad de pecados, se cree que solamente le perdonó los que él conoce como pecado y nada más. Pero conoce eso y nada más, y lo importante es que conozca al Padre. Cuando uno se siente abandonado, dice las palabras que dijo Jesús, Dios, no dice Padre. Cuando uno se siente abandonado, nunca le va a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, le dice Dios. Él siempre, fíjese, Jesús siempre le llamó Padre. En el momento de decir, ¿por qué me has abandonado?, le llamó Dios. Porque hay una diferencia en tenerlo como un Dios, a tenerlo como un Padre. Por eso, Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador. No lo llama ni Dios ni Padre. Lo lleva a que se defina quién es su Creador. Mi Creador puede quedarse como un Dios o como un Padre. La idea es que sea como Padre. Juan se encarga de enseñarle a los hijitos que conozcan al Padre, que lo conozcan como un Padre. No solo ustedes tienen un Dios, un Padre tienen, ¿sí? Un Padre. No los va a desamparar nunca. No importa lo que suceda, nunca los va a dejar y las promesas las cumple, ¿sí? Vale. Entonces vamos a leer lo que es un joven, ¿sí? Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al... El joven vence al maligno. Póngame, acá está, en el 14. Súbamelo un poquito. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. 3 cualidades, ¿sí? Quédese con las 3 cualidades, apréndaselas de memoria, ¿sí? Son fuertes, permanece y vence. Vidi, vini, vinci. Apréndaselo así para que se le quede grabado. Vine, vi y vencí. Porque en realidad Dios nos trae hasta su presencia, no solo para que sepamos de que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Él quiere que nosotros aprendamos a ser fuertes en Él, no un débil. Este espíritu que se desmaya es débil. Los espíritus se desmayan cuando son débiles. Fíjese que el alma del salmista que leíamos recién, del 77, el alma de él era la fuerte. Se quejaba todo el tiempo como una esposa que no para de hablar y él que prefiere hacerse el desmayado para dejarla hablar a él. Pero nosotros podemos estar así. Si mi espíritu está desmayado, no es fuerte. No es fuerte. Entonces habla el alma y se despacha el alma y se sigue quejando, ¿sí? Cuando uno está de queja en queja, el espíritu está desmayado. Y nosotros necesitamos que nuestro espíritu no sea débil. En el original la palabra desmayado dice débil. El espíritu débil. Nosotros necesitamos el espíritu fuerte, ¿sí? Pero este joven tiene el espíritu fuerte, o estos jóvenes tienen el espíritu fuerte porque permanecen en la palabra. La que nos hace fuerte es la palabra. Todo lo hace Dios con la palabra, no tiene otra manera de hacerlo. Siempre será con la palabra. Me ministrará a través de otro, pero lo hará con la palabra, no hay otros medios.
No se invente medios, ni permita que nadie use otro medio para ministrarlo, ni hacerlo fuerte, ni para que usted permanezca, ni para que venza al maligno. Podríamos hacer un montón de rituales acá para vencerlo al maligno, que yo le aseguro que no lo vamos a lograr. Vamos a tirar aceite para todos lados y sal para todos lados, y vamos a reprender y vamos a hacer todo lo que se pudiera llegar a hacer y lo que se ha hecho, pero vencerlo al maligno jamás. Al maligno se lo vence de una sola manera, y es con la palabra. Y permaneciendo en la palabra. Jesús le dice en el capítulo 8, en el verso 31, a unos que habían creído en Él, le dice Jesús, a unos que habían creído en Él, si ustedes son mis discípulos y permanecen en la palabra, van a ser verdaderamente libres. Si no, no crean que van a ser verdaderamente libres. Se irán contentos de decir, ay, me liberaron, me tiraron aceite y yo fui libre. Pero verdaderamente libre no. Está en la palabra. Verdaderamente libre. Entonces, ¿cuáles son? Quítenlo rápidamente a ver si se acuerdan ellos la consigna. ¿Qué eran los jóvenes? Fuerte, permanecen en la palabra y han vencido al maligno, ¿sí? 3 cosas, usted se la tiene que aferrar porque usted tiene que ser un joven, ¿sí? Un joven que va para padre, ¿sí? Un joven que va para padre, pero esta juventud no podemos perderla porque necesitamos ser fuertes. Fíjese que una de las habilidades del padre es que, ¿qué? El padre conoce al que es desde el principio. ¿Sí? Esa es una habilidad que debe tener la paternidad. Porque para poder engendrar a otros, yo voy a necesitar estar muy firme, ¿sí? Porque si no engendro a otros en la misma calidad. Fíjese, me voy de nuevo cuando recién mirábamos de que hay creyentes que se sienten abandonados por Dios, decepcionados por Dios, ¿sí? Que Dios no está haciendo con ellos lo que debería hacer y que llegan a decir dentro de ellos, aún quizás no con esta frase, pero sí con un sentir. El Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando una persona tiene dentro de ella eso de que se siente que Dios no la tiene en cuenta, eso mismo imparte. Usted sabe que se engendra por la palabra, pero por el espíritu de la palabra. El apóstol Pablo dice, yo los engendré por la palabra, pero el espíritu de la palabra. Si una persona tiene un espíritu negativo para con Dios, de decir, me parece que Dios nos está abandonando, con que lo sienta, eso mismo lo imparte. Engendraría desde ese lugar. Y Dios por eso el Señor separa ahí en el libro de Juan, ¿quiénes son los que van a engendrar? Con un espíritu negativo no se puede engendrar. Dios no va a permitir que se engendre. Uno podrá decir, este es mi hijo. Pero si no fue engendrado en las condiciones en que Dios quiere, yo puedo decir que es mi hijo, pero no lo será nunca. Porque Dios, su reino lo va a engendrar como tiene que engendrarlo. Con los principios que tienen que ser engendrados. Acá no se trata de que hablemos de paternidad, sino que hagamos las cosas como Dios las dice. Él no está diciendo cómo, pero no se trata de que yo diga yo soy el padre o la madre de, ¿sí? Vamos a la palabra padre, aun cuando yo sea mujer. Porque estamos hablando de espíritu, ¿sí? Espíritu. Fíjese, los padres son los que conocen, ¿sí? Han conocido al que es desde el principio. Son los que saben memorizar para atrás, no solo hasta, ay, qué lindos cánticos yo tenía cuando recién entré al Señor, sino que recuperan aquello que Dios quiere que nosotros recuperemos, lo que éramos en el principio. Lo que éramos en el principio, como dice el apóstol Pablo, estábamos llamados en Él antes de que el mundo fuera. Hasta ese principio me tengo que ir yo, ¿sí? Para que cuando yo engendre a alguien, lo engendro con tanta certeza, con tanta fuerza, con tanta firmeza, con ninguna debilidad de lo que estoy diciendo y para qué lo estoy haciendo, para que la persona sea engendrada en lo que Dios quiere, en el reino. Dios no está jugando a un reino ni va a dividir después un reino para armar otro. No. Él llama reino. Que nosotros le llamemos reino y que no sea es otra cosa. Pero Él le va a llamar padre a los que se remontan
hasta el principio a encontrarse con el hombre del principio. Esto yo lo hablé no hace mucho, que nosotros teníamos que encontrarnos con ese del principio. Me tengo que no solo dejar de que alguien me ministre y me diga, pero si vos fuiste llamada antes de la fundación del mundo, y yo me quedo tranquila por un ratito, no, yo me tengo que encontrar con ese. Me tengo que identificar, eso me tiene que quedar a mí bien firme, bien seguro, yo tengo que estar bien seguro de lo que estoy diciendo. Porque desde ese lugar tengo que engendrar a otros. Si yo estoy insegura, no sé si seré desde el principio. Tengo que creerle a Dios porque todo esto se hace creyendo, por fe, ¿sí? Entonces, haberme encontrado con todas las cosas que el Señor las identifica como las del principio, ¿sí? Aquello que Él tiene armado como desde el principio y los tiene para nosotros, yo me tengo que identificar con eso para después engendrar a la gente desde el mismo lugar, ¿sí? Entonces a eso el Señor los llama padres. Pero volvemos a los jóvenes, ¿sí? Son los que permanecen en la palabra, han vencido al maligno, son fuertes, ¿sí? Van encaminados a ser padres. Y van a ser encaminados a ser padres porque enseguida ya vamos a mirar. Lo vamos a mirar ahora, no lo tengo anotado. Búsqueme, ayúdeme, maestra Cecilia. Creo que es el Salmo 127. Saetas. 4. A ver. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea que un joven sí se puede transformar en padre, pero los hijos le saldrían como una saetita, ¿sí? Si no le sale como saeta, estaría mal engendrado. Estaría mal engendrado si no le sale como una saeta, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. Según el apóstol Juan, los jóvenes están en el proceso que solamente han vencido al maligno, permanecen en la palabra, ¿sí? Y son fuertes y engendran así bien fuertes. Pero puede ser un padre, lo dice el Salmo 127, ¿sí? Puede ser un padre. Pero fíjese lo que engendra, saetas, ¿sí? Flechas en manos de un valiente. Usted sabe que una saeta es algo que se puede lanzar, se lo ve, al joven se lo ve como un valiente y al hijo que engendró como una saeta que la puede lanzar, la puede enviar, esa saeta va a hacer algo. No es otro espíritu desmayado dentro de la congregación. Entonces sí se puede engendrar. Por eso también es que el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Remóntate hasta donde tienes que remontarte, porque mientras antes puedas procrear mejor. Si nos podemos adelantar a los tiempos, mejor. ¿A qué tantos años dentro de la iglesia? ¿Por qué tanto tiempo dentro de la iglesia? Si yo podría, siendo un joven dentro de la iglesia, yo ya podría estar engendrando gente, pero gente que me sea como una saeta. Saetas en manos de un valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Qué maravilloso entonces de que con los jóvenes nosotros pudiéramos hacer cosas. Yo creo que el Señor nos va a llevar a un tiempo así. No vamos a necesitar tanto tiempo para que la persona se transforme en un anciano y llegue a ser un pastor y le cueste un triunfo armar una iglesia. No, Dios va a hacer cosas rápidamente. Pero nos vamos a tener que acordar de nuestro Creador, remontarnos, acordarnos de lo que tenemos que acordarnos, de la manera en que tenemos que acordarnos. Y usted puede acordarse de Él como un Dios o como Padre. ¿Sí? Fíjese que aún como viejo, vamos a buscarla a Sara, Génesis 18, 19. Usted sabe que aún como viejo, espere antes que me busque eso y volvamos a leer Eclesiastés. Leámoslo de nuevo a Eclesiastés y después nos vamos a ver a Sara. A Eclesiastés le dice, acuérdate de tu Creador,
Porque si no, usted sabe que el final es como todo, se ponen viejos y después el polvo al polvo y el espíritu a Dios, ¿sí? De eso no se escapa nadie, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Le vuelvo a repetir. El polvo al polvo y el espíritu a Dios, porque fue quien lo dio. Ese es el final de la historia. Pero también en lo espiritual, el polvo al polvo y el espíritu a Dios. Usted sabe que hablar de polvo es todo lo natural nuestro. Todo aquello natural en algún momento desaparecerá. El Señor ha dicho que va a venir. Yo le creo. Si usted está acá, creo que le cree. Que lo natural dejará de ser es un hecho. Que el hombre terminará siendo un espíritu caminando es lo que Dios ha dicho. Ahora, yo puedo vivir en el espíritu y ser un espíritu vivificante que le dé un espíritu, le dé vida a otros, o puedo ser un zombie caminando, ¿sí? Un espíritu caminando que más es un fantasma que otra cosa. Pero vivir en el espíritu, algún día todos viviremos en el espíritu. Ahora, lo que necesitamos es saber de que si yo puedo recuperar esto que nos pide el Señor dentro de los parámetros espirituales, nos pide que nosotros aprendamos a vivir una vida en el espíritu. Una vida en el espíritu es que yo le dé vida a otro, que sea un espíritu vivificante, dice la palabra, como lo fue Jesús, un espíritu que daba vida a otro. Si no, seré un zombie. Sí, soy un hombre espiritual, soy una mujer espiritual, pero no le doy vida a nadie. Tengo que dar vida, ¿sí? Entonces, póngamelo en el 1 de nuevo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. No hay nada más terrible que no tener contentamiento. Lléveme a Génesis. Le di el versículo 18:2. Que nosotros tengamos contentamiento, que nosotros nos deleitemos, que nosotros tengamos placer en sus cosas, es el mayor anhelo de Dios. Pero si se nos va los días de la juventud y empiezan a venir los días malos y no logramos el contentamiento, va a ser terrible. Necesitamos el contentamiento. Sara era vieja, usted se acuerda. Yo era chiquita. Génesis 18:12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. De esto el Señor nos quiere librar, ¿sí? De que seamos viejos para comenzar a sentir el deleite. Viejos en el Señor, tanto tiempo en el Señor para yo tener un deleite. ¿Por qué esperar tanto para tener un deleite? Fíjese, Sara y su marido viejo ya. Fíjese a la altura que ellos iban a tener el deleite, al tiempo que ellos se iban a gozar en el Señor. Usted sabe que dice la palabra de que ellos fueron llamados muy jóvenes, ¿sí? Solamente que no le escucharon la voz. Dios en su insistencia vuelve a aparecer en sus vidas y cuando vuelve a aparecer el Señor ya son viejos. Pero, y tuvieron deleite. Una, porque como está subrayado ahí, no hay cosa difícil para Él. Pero con tan poco tiempo para disfrutar el deleite. Si yo soy joven, tengo tiempo para el deleite, tengo fuerzas para el deleite, tengo mucho tiempo para disfrutar las cosas que Dios ha dicho. Usted sabe que el deleite de ellos dependía de la promesa. El hijo que ellos iban a tener era la promesa de Dios.
la promesa les iba a traer deleite, ¿sí? El niño era el hijo de la promesa, era la promesa que Dios tenía para con ellos, ¿sí? Una promesa que Dios les dijo: yo te doy la promesa, pero después a través de la promesa vos me vas a bendecir a todas las naciones. La promesa que Dios le daba era para que después a través de eso todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Pero eso a ellos les trajo el deleite. Ahora que nosotros pasemos mucho tiempo sin las promesas del Señor, cuando en realidad Dios no miente, no podemos decir Dios conmigo no fue, conmigo Dios no lo hizo. Caeríamos en la lista de las cosas que dice el salmista. ¿Se habrá arrepentido Dios conmigo? ¿Se equivocó conmigo Dios? Dios no es un hombre que improvisa en lo que está haciendo. Lo que Él dice que Él hará está acá. Yo tengo que saber y creer que lo que Él dijo, ¿sí? Y lo dice para con nosotros, está dicho desde antes de que el mundo fuera. ¿Sabe por qué lo dice así? Porque yo en mi queja, yo puedo decir, yo no lo logré porque mi vecino me estorbó, mi marido me estorbó, mi esposa me estorbó, mis hijos no permitieron que yo lo lograra. Entonces por eso el Señor dice, desde antes de la fundación del mundo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu vecino, ni nada creado había cuando yo dije de vos lo que quería decir. Es algo que te lo di en el Espíritu y solamente tenías que lograrlo ver en el Espíritu. Y solamente tenías que encontrarlo. Si tu Espíritu inquiría, tenías que decir, esta palabra se ha cumplido hoy entre vosotros. Como lo dijo el Señor Jesús. Verse en las Escrituras. Lograrse ver en las Escrituras y no decir, Dios se ha olvidado de mí. Esto es una enfermedad. Hermano, cada vez que usted diga, Dios se olvidó de mí, o ha pasado mucho tiempo sobre mi vida, es una enfermedad nuestra. Es la mayor enfermedad por la cual el Señor ha venido, para que nosotros veamos de que esa es una debilidad humana. En la debilidad humana nosotros vamos a decir, Dios me ha desamparado. Pero nosotros volviendo en el Espíritu, es imposible. Es imposible. ¿Sabe que Jacob, fíjese Génesis 47:9. Si hay alguien que retrasa la promesa, somos solamente nosotros. Dice Jacob, respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Sí? Un Jacob que se encuentra en Egipto porque su hijo lo lleva y le preguntan la edad y dice 130 años le parecían pocos pero malos. Todavía encima, qué joven soy, qué mal tiempo he vivido. Y malos. A memoria, cuando le preguntaron qué edad tenés, a memoria solamente trajo los días malos. Los días malos. Ahora escúcheme, volvamos a Eclesiastés. Acuérdate en los días de tu Creador, en los días de tu juventud, para cuando vengan los días malos. Estamos en la Tierra, estamos en un planeta donde los días malos van a venir o no los días malos. ¿Y las tardes malas? ¿Y los mediodías malos? Los días malos. Está. Pero yo lo tenía que buscar al Señor antes. Antes.
pero búscame antes y yo lo que quiero es que me busques antes para que cuando aparezca el día malo no digas ¿por qué me has desamparado? No. ¿Cómo te voy a desamparar? Hacé memoria, busca al Creador lo más remoto que puedas hacer. Uno recién llegado puede solamente remontarse y decir, ay, yo viví días malos, pero no debe pasar mucho tiempo. La gente tiene que saber que nosotros estamos predestinados antes de la fundación del mundo. Que nuestro llamado estaba antes y donde yo no le puedo echar la culpa a nadie. Hablando como un gaucho. Nadie tiene la culpa de lo que me acontece. Yo solamente tenía que estar preparado para enfrentar el día malo, saber cómo enfrentarlo al día malo y nada más. Mientras más preparado esté, mejor. Ahora fíjese, decíamos el Señor, no, voy a terminar con este muchacho, con Jacob. Jacob dice, fueron malos los días de mi vida. Ponga el 48:15. El que le cambia, fíjese, acá el que le ayudó a cambiar las palabras que le salían a Jacob fue su hijo. Su hijo le cambió las palabras a este hombre. En realidad no es el diseño. El diseño es que los padres le cambien el vocabulario a los hijos y le diga, hijo, así no se habla, eso no se dice, es lo natural. Este hombre, Jacob, es el padre de José. Es el padre de José y cuando le pregunta a Faraón, decía el apóstol, no hace mucho decía el apóstol de que José dijo, este es mi padre, ahora mi padre va a empezar a hablar todas las cosas gloriosas de Dios y lo va a dejar a Faraón con la boca abierta. Y Jacob, en vez de dejar a Faraón con la boca abierta hablando de Dios, dice, ay, días malos que tuve. Y es verdad. En realidad, los creyentes, pocos y malos son los días de mi vida. En realidad, porque Jacob no se remonta, sabe de que tiene un Dios y que fue el Dios de sus padres y que con sus padres hizo proezas, ¿sí? Pero solamente se acuerda de sus días malos. No se acuerda de las promesas de Dios. Fíjese que ni siquiera se acuerda de que Dios le había prometido a Abraham de que su pueblo estaría en Egipto. Si él debería estar esperando, ¿en qué momento nos vamos a Egipto? Si la promesa era que tenía que ir a parar a Egipto. Ni siquiera se acordaba. Cuando un creyente no se acuerda las promesas, mayormente es porque no las conocemos. Pero si las conocemos y no me las acuerdo, no me acuerdo de mi Creador. 48:15. Ya se está por morir ahora Jacob, ¿sí? Y cambia el lenguaje. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Ves cómo cambian las palabras? Pero le ayudó a cambiarlas José. José lo trae a un lugar donde comienzan a vivir desde otra manera y donde seguramente José, que es un guardador de los sueños de Dios, le puede hacer ver a su padre de que se pueden esperar las promesas. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres y que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Me mantiene en las buenas y en las malas. Me pasó de todo, pero Él me mantuvo. Y estoy donde estoy porque Él me mantuvo. La podría haber pasado mejor, podría añadir ahí Jacob, podría haber dicho, si no hubiera cometido varios errores, hubiera sido mejor. Pero distinto de que uno diga si yo, a que diga si otro. La queja siempre va con si el otro no hubiera hecho, yo no estaría como estoy.
Distinto a que uno se adjudique el error. Si yo hubiera venido antes al Señor, si yo hubiera hecho las cosas antes cuando el Señor me la dijo, si yo me hubiera aferrado a las promesas, distinto. Pero lo que no podemos negar desde que yo soy hasta este día, el Señor me mantiene. Me mantendría mejor si yo me mantuviera en las promesas. Si yo me sustentara con todo lo que Él me dice, nos mantendríamos mejor. Las promesas son para que las vayamos viviendo. Por eso necesitamos aprender a recordar. Vamos a ir a Lucas 23. Recién estábamos viendo. Recién estábamos viendo de que el Señor Jesús nos redimió del gran mal de decir Dios me ha desamparado. Lamentablemente muchos creyentes se sienten desamparados y frustrados de que Dios les ha fallado y por eso no se congregan, y algunos congregándose se sienten así. Algunos por los movimientos uno se da cuenta de que se sienten así. Uno lo nota en los movimientos y por lo que dice. Usted sabe que por la abundancia habla la boca. Es la abundancia de lo que medito, es la abundancia de lo que pienso, de lo que creo, de lo que vivo. Eso es lo que habla. Por eso es que yo le decía que Dios no va a permitir de que nosotros engendremos así. Hasta que mi boca no esté como tiene que estar, yo no voy a poder engendrar. Porque se engendra por la palabra, una palabra del Espíritu. Entonces, no habrá gente engendrada. Póngame primero Eclesiastés, vamos a volver a recordar Eclesiastés y después nos vamos a Lucas. Decíamos entonces, acuérdate de tu Creador para que sepas cómo lo vas a llamar. O lo llamás Dios y te seguís quejando, o lo llamás papá, padre, ¿sí? Antes de que vengan los días malos, no vaya a ser que en el día malo me llames mal, ¿sí? No vaya a ser que en el día malo me digas Dios en vez de Padre, porque para eso ya murió Cristo, ¿sí? Ya lo sufrió Cristo ese mal, para que usted ahora esté sanito. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes que se oscurezca el sol, ¿sí? Usted sabe que hablar del sol es hablar de la justicia divina. Antes que se oscurezca la justicia divina, ¿sí? Usted sabe que mayormente que nos pasa algo, nosotros decimos Dios me ha desamparado porque entiendo de que no hay justicia, ¿sí? Porque esto es una injusticia. Dios, ¿dónde estás? No estás haciendo justicia, ¿sí? Y la luz y la luna y las estrellas, ¿sí? Se oscurezcan. Ahora, fíjese que se oscurezca la luna, usted sabe que la luna es figura de la iglesia, ¿sí? Que para mí se me haya oscurecido la iglesia, que para mí se me hayan oscurecido las estrellas, figura de los maestros. Todo esto que decimos bíblico, ¿sí? Pero no vamos a volver a hacer el estudio. Es figura de los maestros, que los maestros a mí se me oscurezcan, ¿sí? Porque yo veo de que no hay justicia, ¿sí? Se me empieza a oscurecer. Pero fíjese que está la palabra luz. La distingue del sol, de la luna y de las estrellas, ¿sí? Se oscurezca la luz. A mí se me pueden oscurecer muchas cosas, pero si se me oscureció esa luz. Hablar de esa luz es hablar de la vida del hombre en el espíritu. La Biblia dice, en el principio era la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Se me oscurece esa luz, se me oscurece la vida del principio. Si se me oscurece eso, pero por eso murió Cristo, para que no se me oscurezca esa luz. Tenemos que recuperar
que no se me oscurezca nada. No puede ser que a mí se me oscurezcan las estrellas, ni la iglesia, ni el sol, no se me puede oscurecer nada, pero que no se me oscurezca la primera luz, ¿sí? La luz del principio tiene que estar todo el tiempo conmigo. Lucas 23, 45. Fíjese, no tenemos tiempo. Usted después quiero que lo lea en la casa, quiero que lea. Usted sabe que los 4 evangelios hablan del mismo tema. Yo lo voy a leer en Lucas, pero si usted lee los otros evangelios, harán el compendio de la historia tal cual es, ¿sí? El Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo justamente para redimir este desamparo que siente el hombre de pensar de que Dios puede cometer eso. Ahora fíjese, dice, acá dice, el sol se oscureció. Hubo un momento cuando Él murió que el sol se oscureció, dice, todo se puso oscuro. Y fue cuando Él muere y hace la exclamación. Pero yo quiero que usted mire un poquito más atrás. Vamos a leerlo todo. Un poquitito más atrás. Vuélvase. Fíjese lo que ocurre antes de que el sol se oscurezca. Entre que el sol se oscurece y que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ocurre esto. Un poquito más. La famosa discusión de las 2 personas que están al lado de Él. ¿Se acuerdan? Los 2 ladrones que estaban al lado. ¿Sí? Ahí nomás. 2 malhechores que estaban, ¿sí? Discutiendo, y uno le dice al otro: es que tú no temes a Dios en esta condenación. Nosotros estamos condenados, pero este hombre no, ¿sí? Esa discusión, siga. Usted ya conoce esto para no perder tiempo. Y el hombre le dice en el 41: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre ayudó a que Jesús, no solo después de redimirnos a nosotros con la frase: Dios, ¿por qué nos has abandonado? Este hombre le ayuda a recuperar algo de que Él tiene que venir en su reino. Ahora fíjese, Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay que tener fe para decirle a un hombre que está agonizando, que está siendo blasfemado, burlado y por todos los demás, en las condiciones que estaba Jesús, y que alguien le diga: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice: yo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era la hora 6, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A gran voz gritó: Padre. Ya no le dijo Dios, Padre. Porque hay momentos, lo que Él redime es la debilidad del creyente de sentirse desamparado en algún momento. Está redimido allí. Pero ayude a redimir el hecho de que hay otro que está contando conmigo. Si yo no vengo en un reino, si yo no tengo un Padre, Dios, que tiene promesas para conmigo, si Él me ha fallado, ¿qué le voy a dar a otro? ¿Qué podría hacer Jesús por ese hombre cuando le dijo: acordate de mí? ¿Qué le voy a decir? No, si a mí Dios me desamparó, no puedo hacer nada, por lo menos me hubiera gustado hacer algo, pero estoy desamparado. Hay iglesias cerradas. Hay gente que bajó los brazos porque se siente de que Dios lo ha desamparado. Si Dios me desamparó, hay otros que no tienen esperanza para conmigo.
Si a mí Dios me desampara, yo ya no seré la bendición para otro como Dios está esperando que lo sea. Y siempre porque hubo una tragedia alrededor de mi vida. Porque hubo algo que por estar en este mundo va a suceder siempre, muchas cosas. Pero no por eso Dios me ha desamparado. Por eso yo no puedo pensar en la situación en la que estoy. Fíjese, si Jesús se hubiera quedado en la situación, hoy estoy clavado acá. No, Él tenía que remontarse al principio y de saber que había estado con la gloria en el Padre y que tenía que volver a aquella gloria y que no podía volver solo a aquella gloria. Él había venido para llevar muchos hijos a la gloria. Si yo vuelvo puede ir mi espíritu solo, pero no va a volver a la gloria. Yo tengo que volver a la gloria, pero tengo que llevarme a hijos conmigo. Pero hijos se engendran con la palabra. Los hijos solamente se engendran con la palabra. Con una palabra de queja, con una palabra de que no estoy muy seguro, yo no puedo engendrar. No se engendra. Tengo que engendrar con una palabra de certeza, de seguridad, de convicción, para que le dé vida. El otro tiene que tener vida, tiene que tener certeza en Dios, quién es en Dios, para qué está en Dios, y no importa las circunstancias que lo rodean. Las circunstancias que nos rodean no distorsionan lo que Dios me ha prometido. Lo que Dios me ha prometido está antes de cualquier otra situación. Dios volverá a sacarme de la situación, pero la idea es de que yo bendiga a otro. Para clamar a gran voz: Padre, solamente en tus manos mi espíritu. No tengo a otro a quien darle mi espíritu. ¿Sí? Necesitamos cambiar la diferencia, o le llamamos Dios o le llamamos Padre. Y nos conviene llamarle Padre y estar confiado en que Él es mi Padre y que tiene todo en control. La puedo estar pasando lo peor, los días malos, en una tremenda oscuridad. Que yo pueda ver injusticia en todos lados, que injusto esto, que injusto aquello, pero que yo tenga la luz del principio. En Él estaba la vida y la luz de los hombres. No pierda esa luz. Es la luz del principio. Que nunca cualquier situación lo haga pensar de que Dios lo ha desamparado. Imposible, Dios no hace eso, nosotros creemos eso. Vamos a cerrar los ojos y vamos a meditar en estas cosas y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor haga con nosotros lo que tenía pensado desde el principio. Cierre sus ojos por un momento. Y como el predicador de Eclesiastés, usted sabe que el predicador de Eclesiastés, cuando él comienza el libro, dice, se presenta como el predicador y el rey de Jerusalén. El rey de la voluntad de Dios. Necesitamos de estos consejos. Cierre sus ojos por un momento y yo quiero que usted lo escuche a Dios diciéndole: acuérdate de tu Creador. Acuérdate del que te creó en el principio. No cuando fuiste engendrado, ni en el vientre de tu madre, ni en el vientre de la iglesia. Acuérdate de tu Creador.
Acuérdate en los días de tu juventud, cuando ya sabes quién es el maligno. Cuando te des cuenta de que el maligno solamente está en tu meditación. Que el maligno no puede hacer nada que te detenga. Que el maligno no puede armar nada que me separe del propósito que yo tengo para contigo. Quiero que hayas vencido al maligno desde ese lugar y que te acuerdes de mí, no como un Dios, como un Padre. Porque soy tu formador, pero con buen pensamiento para ti. Jamás se me hubiera ocurrido inventar que algo pasara porque no te amo, porque no te tengo en cuenta, porque no me interesas. Quiero que cualquier oscuridad en tu vida no te haga perder la luz del principio. Quiero que consideres, dice Dios, que si en tu humanidad te sentiste abandonado, sepas que esa es solamente una enfermedad tuya. Pero dice Dios, ya para eso mandé a mi Hijo, para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta enfermedad. Oro por esta enfermedad, Padre de la gloria, y que está, Señor, formada por meditaciones incorrectas. Padre, esta enfermedad originada por recuerdos incorrectos, por memorizar cosas incorrectas, por traer a la memoria cosas que no deberías traer. Quiero que tengas un día nuevo cada día conmigo, olvidando ciertamente el ayer, olvidando ciertamente lo que queda atrás aún. Como decía mi apóstol, aún de las cosas buenas, esperando cosas mejores, cosas más excelentes, cosas maravillosas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la sanidad en esta noche. Señor, oramos por esta dolencia en esta hora. Trae como solamente tu Espíritu puede traer, Dios bendito, la sanidad a tu pueblo. Señor, queremos que sean sanados todos los que dijeron, Señor, que tú eres no solo su Dios, sino su Padre. Señor, para que se abran sus bocas, para que no sea como dijo el salmista, tuve que cerrar mi boca, sino que puedan gritar como lo hizo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tus manos, Señor. Todos los ministerios que tú vas a poner en mi camino, para que tus promesas, las que están en tu palabra, lleguen a mi vida, dándome vida, limpiando mi vida, renovando mi vida.
trayendo restauración a mi vida, regenerando mi vida. Señor, haz todo lo que tengas que hacer. Transforma todo lo que tienes que transformar, Dios amado. Porque necesitamos darle vida a otros. Cambia nuestra manera de hablar. Que podamos gritarle vida a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.